Saludos, viajeros y amantes de las maravillas naturales. Bienvenidos a otro fascinante capítulo en Mundipedia, donde nos sumergiremos en el fascinante mundo de los museos creados por el visionario artista y arquitecto César Manrique en la impresionante isla de Lanzarote. Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras exploraciones por los lugares más maravillosos del planeta. Para comprender la magnitud de la contribución de César Manrique a la escena artística de Lanzarote, es esencial sumergirse en el contexto histórico que rodea su obra. Manrique, nacido en la isla en 1919, no solo fue un artista consumado, sino también un defensor apasionado de la fusión armoniosa entre la creatividad humana y el entorno natural. Su visión transformadora se traduce en la creación de museos que no solo albergan obras de arte excepcionales, sino que también están intrínsecamente conectados con la belleza única de Lanzarote. Prepárense para nuestro viaje explorando los museos emblemáticos que Manrique dejó como legado en su isla natal. Comenzamos esta aventura en los Jameos del Agua. Los Jameos del Agua son formaciones volcánicas únicas creadas por la erupción del volcán Corona hace miles de años. El paso del tiempo y la acción del agua filtrándose a través de la lava solidificada dieron lugar a este paisaje surrealista que estamos a punto de descubrir. César Manrique dejó su huella en los Jameos del Agua, transformando las cuevas en un espacio surrealista. Al entrar en los Jameos del Agua, la primera impresión es ampliamente asombrosa. Uno de los aspectos más notables de los Jameos del Agua es la presencia de un lago subterráneo llamado Jameo Chico de aguas cristalinas que en ellas habitan la emblemática especie de cangrejo ciego, que es única de Lanzarote. A medida que continuamos explorando, nos encontramos con un hermoso jardín diseñado por Manrique, donde la vegetación autóctona se mezcla con la piedra volcánica. Además, una piscina natural, alimentada por agua de mar, añade un toque refrescante a este oasis subterráneo. El legado de César Manrique va más allá del arte visual. Su enfoque sostenible y respetuoso con el medio ambiente ha dejado un impacto duradero en la cultura y la conservación de Lanzarote. Jameo Grande es un impresionante auditorio natural con un lago interior. Es impresionante cómo las obras de César Manrique han dejado una marca indeleble en la cultura y la identidad de Lanzarote. La integración de la arquitectura y el arte con la naturaleza ha creado un legado que continúa inspirando a locales y visitantes por igual. Avanzamos por este magnífico recorrido por las obras de arte de César y llegamos a la Cueva de los Verdes, una joya esculpida por erupciones ocurridas hace miles de años. ¿Cómo se forma este intrincado sistema de cuevas? ¿Qué secretos se esconde en su oscuro interior? Esta cueva tiene oculto un gran secreto que te dejará maravillado y sin palabras. Descubrámoslo juntos. Al cruzar la entrada, nos sumergimos en un mundo subterráneo surrealista. La Cueva de los Verdes debe su nombre a la familia Verdes, propietaria de estas tierras durante siglos. Desde el primer paso, nos envuelve una atmósfera única, las paredes de lava solidificada nos cuentan historias que solo el tiempo puede narrar. A medida que avanzamos, nos encontramos con una diversidad de formaciones rocosas y cavidades que despiertan la imaginación. Estalactitas y estalagmitas se entrelazan en un ballet mineral, creando un paisaje que parece sacado de un sueño. La paleta de colores, desde tonos tierra hasta el negro más profundo, nos recuerda la riqueza geológica de la isla. Uno de los aspectos más sobresalientes de la Cueva de los Verdes es su iluminación. La habilidad de César Manrique para integrar la luz artificial de manera sutil, resalta la belleza natural sin comprometer la autenticidad de la cueva. Los juegos de sombras y luces revelan cada detalle, transformando la cueva en un escenario donde la naturaleza y el arte convergen de manera armoniosa. Es imposible hablar de la Cueva de los Verdes sin mencionar su conexión con los Jameos del Agua. Ambos sitios comparten una red de cuevas subterráneas, y la transición de un lugar a otro es verdaderamente única. La experiencia se vuelve fluida, como si estuviéramos navegando por el interior de la Tierra.
Además de su impacto visual, la Cueva de los Verdes tiene un profundo significado cultural. En el pasado, esta sirvió como refugio para los habitantes de cuevas locales durante los momentos de peligro. La historia de supervivencia se entrelaza con las paredes, recordándonos la relación íntima entre la naturaleza y la vida humana en esta isla volcánica. Un aspecto menos conocido de la Cueva de los Verdes es su excepcional acústica. Durante siglos, este espacio subterráneo ha sido utilizado como escenario natural para conciertos y eventos, aprovechando la resonancia única que ofrece. Imagina el sonido de la música reverberando en las paredes de lava, creando una experiencia auditiva verdaderamente inolvidable. Cada paso que damos en estas cavernas nos conecta con la responsabilidad de proteger y conservar nuestro entorno natural. Exploramos otra belleza creada por este artista, el Jardín del Cactus. Echamos un vistazo a la historia detrás de este increíble jardín. César Manrique, conocido por fusionar arte y naturaleza, concibió este proyecto en 1990. Descubrimos cómo su visión transformó un antiguo vertedero de escombros en este espectacular paisaje de cactus. Una de las características más notables del Jardín del Cactus es su diseño arquitectónico único. Manrique aprovechó la topografía del terreno para crear niveles escalonados que realzan la belleza de cada especie de cactus. El anfiteatro de grados naturales, las pasarelas cuidadosamente diseñadas y la paleta de colores que contrasta con el cielo azul de Lanzarote hacen de este lugar una obra maestra estética. Las estructuras se integran perfectamente con el entorno, siguiendo la filosofía de Manrique de armonizar la arquitectura con la naturaleza. Cada rincón del jardín es una sinfonía de formas, colores y texturas que se complementan entre sí. Y ahora lo más emocionante, los cactus. Este jardín alberga miles de ejemplares de cactus de diversas formas y tamaños. Desde las altas columnas de cactus candelabro hasta las esferas perfectas de los cactus globulares, exploramos la sorprendente diversidad de esta colección. Una increíble colección de más de 4,500 especies de cactus provenientes de lugares tan lejanos como México, Kenia y Madagascar. Además, la obra maestra de Manrique no solo celebra la diversidad botánica, sino que también rinde homenaje a la tradición agrícola de Lanzarote, recordándonos la capacidad humana para transformar y embellecer la tierra. Estos ejemplares no solo son ejemplos de la asombrosa biodiversidad del jardín, sino que también ejemplifican el cuidado y la dedicación necesarios para mantener un lugar tan especial. Nuestra próxima parada nos lleva a El Mirador del Río. Es una joya arquitectónica situada en el norte de Lanzarote. ¿Están listos para sumergirse en la historia, la arquitectura y la belleza natural de este lugar único? Manrique tenía una habilidad única para integrar sus creaciones con el entorno natural, y El Mirador del Río no es una excepción. Construido en armonía con la topografía escarpada, el mirador se funde perfectamente con el paisaje, convirtiéndose en una extensión natural de los acantilados circundantes. Desde el momento en que llegamos, quedamos impactados por la majestuosidad de este lugar. A una altitud de más de 400 metros sobre el nivel del mar, el mirador ofrece una perspectiva única de la isla de la Graciosa y los islotes circundantes. La sensación de estar en la cima del mundo es ampliamente indescriptible.
La arquitectura del Mirador del Río es una obra de arte en sí misma. Manrique aprovechó las características naturales de la cueva existente en los acantilados y la transformó en un espacio espectacular. Las paredes de lava natural, el mobiliario de diseño y las grandes ventanas panorámicas crean un ambiente que combina lo rústico con lo contemporáneo. Al adentrarnos en el interior, nos encontramos con una exquisita mezcla de arte y funcionalidad. Las obras de Manrique, desde pinturas hasta esculturas, decoran el espacio, destacando su habilidad para fusionar la creatividad con la naturaleza. El Mirador del Río es más que una atracción turística. Es un símbolo de la conexión profunda que Manrique buscaba establecer entre la arquitectura y la naturaleza. Este lugar no solo ofrece vistas impresionantes, sino que también invita a la reflexión sobre nuestra relación con el entorno. Además de disfrutar de las vistas desde el mirador, hay mucho más que explorar en los alrededores. Senderismo, actividades acuáticas y la posibilidad de visitar la Graciosa son solo algunas de las opciones emocionantes que el Mirador del Río proporciona a los visitantes. Llegando al final de nuestro recorrido, exploramos la Casa Museo del Campesino. Ubicada en el corazón de Lanzarote, es una ventana al pasado que nos transporta a la vida rural de la isla. Construida en la década de 1960, esta obra maestra arquitectónica es un testimonio del ingenio de César Manrique, quien buscó preservar y honrar las tradiciones campesinas de Lanzarote en un entorno moderno. Observamos cómo la estructura se integra perfectamente con el entorno volcánico, utilizando materiales locales y técnicas tradicionales. Los espacios abiertos, patios y elementos rústicos nos sumergen en la atmósfera auténtica de la vida campesina, desde herramientas agrícolas hasta tejidos tradicionales, cada objeto cuenta una historia. La Casa Museo del Campesino va más allá de ser un museo estático, es un homenaje a las personas que han dado forma a la historia de Lanzarote con su arduo trabajo en la tierra. A través de retratos, historias orales y representaciones artísticas, el museo rinde tributo al alma del campesino lanzaroteño, conectando generaciones y preservando una parte invaluable de la identidad local. No solo es un lugar para la contemplación, sino también un espacio vivo que alberga eventos culturales, talleres y actividades que fomentan la participación de la comunidad. Desde ferias artesanales hasta demostraciones de oficios tradicionales, este lugar se mantiene vibrante, manteniendo viva la esencia de la vida campesina. La Casa Museo del Campesino es un tesoro que encapsula la esencia misma de Lanzarote. Cada rincón nos cuenta una historia, cada objeto nos conecta con las raíces de esta tierra. La visión de César Manrique sigue viva en este espacio, recordándonos la importancia de preservar nuestras tradiciones mientras abrazamos el futuro. Finalizando nuestro viaje llegamos a la conclusión que los museos creados por César Manrique en Lanzarote son mucho más que las galerías de arte convencionales. Son testigos de la visión audaz de un artista que transformó su entorno con creatividad y respeto por la naturaleza. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la riqueza cultural y artística de Lanzarote. Si disfrutaste del vídeo, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte y compartir con otros amantes del arte y la aventura. Estamos ansiosos de llevarte a más destinos increíbles. Hasta la próxima exploración.